Buen día, muchachos, buenos días. ¿Cómo les va? Por favor, enciendan sus cámaras. Buenos días, Licen. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? ¿Todo Sí, bien? buenos días. ¿Cómo les va? Sí, señor Medina, buenos días. Prenda su cámara. Señor Rubio. Bueno, todos casi. Encienda, encienda. Buenos días, dice. ¿Cómo les va, muchachos? Qué gusto Buenos verles. días, Licen, ¿cómo está? Bien, bien, yo bien. Espero que ustedes igual. Mire, tenemos una hora, así que aprovechémosla porque realmente hubiera querido tener las dos seguidas, así que vamos viendo lo que vamos a hacer hoy. Hoy les voy a explicar sobre el nuevo tema que vamos a ver, que es movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Y usted tendría que hacer un resumen en su cuaderno sobre este tema, en donde colocará las fórmulas, qué parámetros Licen, tiene. ¿le importa si me pongo la mascarilla cuando estoy en el carro, en la clase? Es que estamos en el carro. No hay problema. Entonces, cuando pase este tema, haga un resumen, tiene su libro que aporta bastante a este tema, así que por favor hágalo. Eh, Ahora, para que usted no se preocupe de este tema y sepa que es un tema que no va a ser difícil para usted, recuerde que el movimiento circular uniforme es como idéntico al movimiento rectilíneo uniforme. Sí, tiene una sola fórmula, eh, es mucha la semejanza. Lo mismo pasa con el movimiento circular uniformemente variado. Es muy parecido al movimiento rectilíneo uniformemente variado que ya vimos, ¿sí? Lo único que cambia es que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, eh, hacíamos una línea recta y acá hacemos una circunferencia. Entonces, ese es el único cambio. Y obviamente ese cambio causa algunos parámetros en el interior de este movimiento, pero que no tienen mayor cosa. ¿Sí? Así que vamos a empezar. Ya les voy a compartir la pantalla de una presentación. Creo que están ya. Sí. Licen, Cuénteme. estoy en una computadora, o sea, de no alta gama y no tengo cámara, solo tengo micrófono. Ya le voy a justificar con la Licen. Ya, no hay problema. No hay Ya, Licen, problema. gracias. Tranquilo. Todavía no tomo lista. Ya cuando tome lista y vamos a hablar de esos temitas, así que póngase pilas. Entonces, mirará, por favor, creo que todos observan el gráfico, ¿sí? La presentación que está aquí, ¿sí? Entonces, mire, por favor. Se supone que aquí está la trayectoria del movimiento circular, ¿sí? Y nosotros hablábamos, ¿se acuerda que empezábamos con esto de David y Goliat? Que David le ganó a Goliat por lanzarle la piedra de la onda, ¿sí? Entonces él describía una trayectoria circular, pero al rato que giraba, mientras más giraba, eh, más velocidad iba a adquirir la piedra. Y el momento que él soltó la onda, la piedra salió despedida. Entonces mirará, más o menos es este caso, ¿no? Ya le voy a dar algunos casos para que me entienda. Entonces, miren, en esta parte de aquí, ¿sí? Este es el radio, ¿sí? Y esa es la trayectoria circular. Este tangencial es la velocidad. En el movimiento circular uniforme era la misma, porque viajaba a la misma velocidad. Pero en este caso, como ya es movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Estas velocidades van a ser diferentes. Mientras usted más gire, más rápido, ¿sí? Va a ser mayor el aumento de la velocidad. Entonces, mire, ¿qué va a pasar?
que en Un ejemplo de esto, esto no sería el motor de un carro que hace girar las llantas creando un movimiento circular que hace avanzar al automóvil según el movimiento de las llantas es más veloz, tendría más velocidad de la carrocería, digamos. bueno, en realidad quien gira es el motor, ¿no? El motor es el que da las revoluciones a las llantas. No se olvide que el motor gira circularmente y transmite el movimiento a las llantas. Sí, pero es buen ejemplo, señor Pazmiño. Sí, es como más o menos el automóvil, ¿no? Uno cuando empieza en primera va a poca velocidad y mientras va acelerando las llantas giran más, ¿no? Entonces por ahí le puede ir bien. Entonces mirará, la aceleración centrípeta, ¿sí? Es la que viene y está dirigida hacia el centro del círculo, ¿sí? Entonces mire, es la que está dirigida hacia el centro del círculo. ¿Sí? Es decir, no permite que el móvil se vaya recto. Es decir, es lo que le impide que sea una línea recta y le mantiene en forma circular. ¿Sí? La aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado dividido para el radio. Entonces por aquí ya tiene una fórmula, la primera, de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Ahora, le voy a cambiar de pantalla para que me entienda esta parte. ¿Dónde está? Ya, mirará. Entonces, en este ejemplo creo que va a ser un poquito más claro lo que estoy diciendo. Mirará. eh, está girando el disco, ¿sí? Aquí al fondo tenemos un móvil, una piedrita, lo que usted quiera. Y se compone, mire, de un vector. Nosotros ya hemos visto vectores. Entonces, mire, este será el vector principal y este serán sus componentes, ¿sí? En este caso, hagamos cuenta que este sería la componente en X, la que está con color rojo, y este sería la componente en Y de la aceleración. Entonces, la aceleración se descompone en dos componentes. La aceleración total, porque mire, este es el vector total A, se descompone en aceleración tangencial y aceleración radial y aceleración tangencial, ¿sí? La aceleración radial se le conoce como aceleración centrípeta y a la aceleración tangencial se le conoce como aceleración centrífuga. Entonces, pilas con eso. Centrípeta, ¿sí? Radial y tangencial centrífuga. Acuérdese de tangencial en centrífuga, fuga, centrífuga. Es decir, que se quiere salir de la circunferencia. Entonces, mire, aceleración tangencial. Se quiere salir de la circunferencia, por eso es aceleración centrífuga. ¿Sí? Entonces, mirar acá, la aceleración total es igual, aquí utilizamos el teorema de Pitágoras, a la raíz de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Sí? Y la aceleración tangencial es igual a alfa, y este alfa es aceleración angular por el radio. Entonces, por favor, vaya tomando nota de estas formulitas para que vaya haciendo su resumen. Yo sé que todo va a quedar mucho más claro cuando podamos hacer los ejercicios. Así que tome nota, por favor.
Aquí tenemos la fórmula de la aceleración angular. ¿Sí? La aceleración angular es igual a la velocidad angular dividido para el tiempo. Entonces copie por favor alfa, que es aceleración angular, es igual a velocidad angular dividido para el tiempo. ¿Ya tomó nota? El círculo A. Perdón, dicen si me fui, es que se me salió de la clase por la conexión. No hay problema. Por eso lo estoy aceptando. Listo, entonces acá también recuerde, mire, le vuelvo a poner. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. O a su vez, la velocidad angular al cuadrado por el radio. Sí. Pues hasta aquí vamos a llegar hasta la aceleración centrípeta y la aceleración centrífuga. Entonces nosotros lo que tenemos que comprender es que como es un movimiento circular, la aceleración se descompone en dos: aceleración centrífuga y aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, la que va al centro de la circunferencia, también hay en el movimiento circular uniforme. ¿Sí? Y en el movimiento circular uniformemente variado, tengo mis dos aceleraciones. Entonces, por favor, tome nota. Ahora, hay algunas maneras en las que despejan las fórmulas, pero vamos a ver. Vamos a ver unas par, ¿ya? Primero le voy a indicar su libro, ¿sí? Mire, la aceleración centrípeta tiene en su libro todo el texto que habla. Mire, aquí habla un montón este texto, ¿sí? Mire, habla de que la aceleración es velocidad final menos velocidad. Todo lo que usted ya sabe, ¿sí? Pero la vamos a resumir en lo que dice en la parte de abajo, mire. ¿Sí? Acordaráse, mire, entonces. Usted va a ocupar esto, mire. Entonces, para nosotros no estar tan complicados en el tema de la aceleración, ¿sí? Vamos a poner que la aceleración es igual a la aceleración centrípeta y esta es igual a velocidad lineal al cuadrado dividido para el radio. O, no se olvide lo que ya vio en la gráfica anterior, o velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces, mire, todo lo que dice su texto en esta hoja, resumido en esta simple fórmula, ¿sí? Ya, entonces espero que haya tomado nota. Ahora mirará para que usted entienda dónde está este del 2. Aquí creo que le puse.
El 3. ¿Se acuerda cuáles eran las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Señor, ¿se acuerda que le dije que tiene que acordarse las tres? Señor Jiménez, Jorge, ¿se acuerda cuáles eran? ¿De qué exactamente dijo? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las fórmulas de aceleración, la fórmula de tiempo y la fórmula de velocidad. ¿Ya cuáles eran? ¿Cómo eran? Aceleración es igual, bueno, aunque esa podía depender. Aceleración es igual a velocidad 1 más velocidad 2 sobre tiempo. Ya. La velocidad, las tres que yo le indiqué. Velocidad es igual a uh, distancia sobre tiempo, aunque era más complicada, pero no me acuerdo exactamente ya. Ya mire por favor su gráfica, ¿ya? ¿Sí? Pues mirará, estas eran las tres fórmulas que nosotros veíamos siempre. No se olvidará de eso. ¿Se acuerda que aquí era? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Sí? Esto era en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Ahora mire cómo cambia en el angular. ¿Sí? En vez de velocidad lineal, ahora es velocidad angular. ¿Sí? Cambia, mire. Porque ahora estamos haciendo en una circunferencia. Entonces, obviamente cambia la letra. ¿Sí? Va a ser igual a la velocidad angular inicial más, ahora ya no es lineal, ahora es angular. Aceleración angular por el tiempo. Por esa razón es lo que yo siempre le decía o le pedía que se grabe las tres fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque usted se está dando cuenta que todas parten de ahí. Caída libre, tiro parabólico, proyectiles, todo parte de aquí, mire. Solo se va cambiando las letras de acuerdo al movimiento. La otra, ¿cómo era esta de acá? ¿Se acuerda que era distancia? ¿Sí? O altura en la caída libre. ¿Sí? Es igual a velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más menos un medio o 0,5, como usted desee ponerle, de aceleración por el tiempo al cuadrado. En vez de aceleración en caída libre poníamos gravedad y solo vamos cambiando, mire. Entonces ahora como estamos en el movimiento circular uniformemente variado, en vez de distancia, ahora es la posición final del objeto. La posición final o el desplazamiento angular. Recuerde que esta distancia también es desplazamiento. Esto sería desplazamiento lineal. Ahora, ¿qué es? Como es una circunferencia. Desplazamiento angular es igual a velocidad angular por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces, mire, yo solo voy cambiando mis mismas tres fórmulas, voy cambiando por los términos que ahora uso en el movimiento circular uniformemente variado. Solo estoy cambiando los términos, ¿sí? Acá, velocidad angular al cuadrado. Entonces, acuérdense cómo era. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Más, menos, dos aceleraciones por la distancia. Entonces ahora voy cambiando.
Como ya es circular, velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad inicial angular al cuadrado. Más menos 2 aceleraciones angulares por el desplazamiento angular. ¿Sí? Entonces, ¿qué le trato de decir en resumen? Que el movimiento circular uniforme es primo hermano del movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento circular uniformemente variado es primo hermano del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, si usted sabe el uno, automáticamente tiene que saber el otro. Y solo tengo que ir viendo por cuál reemplazo. ¿Sí? ¿Qué le parece? Hasta ahí, ¿algún problema? ¿Alguna dificultad? ¿Algo que no me haya entendido la comparación entre estos dos movimientos? Señorita Chicaiza o señor Moreta o señor Mena que no prenden sus cámaras. Cualquiera de los tres. ¿Entendió, señor Moreta, usted que como casi no entra a clases? ¿Sí entendió esta parte? No está, don Moreta. Recuerda que es importante que entre a clases y que participe, porque igual es como no haber venido. Y si igual señor Chicaiza, igual Sí, sí. señor Mena. A ver, señor Mena, Entendí muy cuente. bien en la parte de las fórmulas. ¿Sí entendió la comparación de los movimientos? No mucho. No mucho. Sí, ya vamos viendo, ¿ya? Entonces vamos viendo un resumen de esto, ¿ya? Entonces vamos a anotar. No se olvide. En el movimiento rectilíneo utilizábamos este término. Velocidad final y velocidad inicial. ¿Sí? ¿Qué otro término utilizábamos? Distancia. ¿Qué otro término utilizábamos? Aceleración y Tiempo. tiempo. Listo. Esos son los términos que utilizamos en lo que es una línea recta. ¿Sí? Cuando tratemos sobre movimiento circular, las letras cambian. Todas las fórmulas siguen siendo las mismas, solo cambian las letras. Entonces ahora ya no es velocidad lineal, ahora es velocidad angular. Ahora ya no es velocidad inicial, ahora es velocidad angular inicial. ¿Sí? Ahora ya no es distancia, ahora es posición angular. Ahora ya no es aceleración normal, ahora es aceleración angular. Y el tiempo es el único que no cambia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar de nuestras fórmulas de siempre, ocupar nuestras fórmulas actuales, ¿sí? Las que nos sirven en el movimiento. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia? Que la velocidad lineal era en metros sobre segundos. ¿Sí? Metros sobre segundos. Y ahora, la velocidad angular, ¿ahora en qué es? En radianes sobre segundos. ¿Sí? Radianes sobre segundos. ¿La distancia en qué era? En metros. Ahora el desplazamiento angular será en radianes. ¿La aceleración en qué era? En metros, segundos al cuadrado. ¿Sí?
Entonces aquí la aceleración angular será vuelta ahora en radianes segundos al cuadrado. ¿Sí? Y el tiempo es el que no cambia y los dos son en segundos. ¿Sí? Si yo logro entender que utilizo las mismas fórmulas cambiando, como entendimos en caída libre, en tiro vertical, que entendimos que en vez de distancia pongo altura, que en vez de aceleración pongo gravedad, se le va a hacer muy sencillo este tema. Entonces, por favor, vaya viendo, ya hemos comparado estas fórmulas, ¿sí? Y tenemos esta última, que también teníamos, que distancia es igual a velocidad final menos inicial dividido para 2 por el tiempo. Ahora será posición angular es igual a velocidad angular final más velocidad angular inicial dividido para 2 por el tiempo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, es exactamente lo mismo, perdón, es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho, ¿sí?, en la caída libre y en el tiro vertical. Cambiar las letras que tenemos por las que ahora nos sirven. Así que si de pasito puede copiar estas fórmulas, ¿sí?, estamos al otro lado. Copie, por favor. Listo. Ya listo, entonces mirará, vamos a ir viendo o vamos a ir empezando lo que nos dice su libro. Entonces el día de hoy usted va a hacer su libro. Sí, vamos a seguir haciendo ejercicios. Acordarás, aquí ya está la fórmula. Pasemos de página. Ya. 166. ¿Sí? Entonces mirará. Según lo anteriormente estudiado, explica por qué existe aceleración centrípeta cuando se trata de un movimiento circular uniforme. Recuerde que en el movimiento circular uniforme solo existe aceleración centrípeta, porque como el disco se mantiene girando a una velocidad constante, el disco no trata de salir recto, el disco se queda ahí, se mantiene, le gusta describir una circunferencia, entonces solo tiene aceleración centrípeta, que es la aceleración que va dirigida al centro de la circunferencia. Pues ya sabe por qué la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuál es el efecto que produce la aceleración centrípeta en el MCU y por qué ocurre? Si a mí me pregunta, es más o menos como decir que esta aceleración logra que mantenga una trayectoria circular, ¿sí?, o impide que se transforme en una trayectoria lineal, ¿sí? Acá, la aceleración centrípeta es una magnitud vectorial o escalar. ¿Se acuerda que era vector? ¿Se acuerda que era escalar? ¿Sí? Acuérdese que vector es cuando tiene un módulo, dirección y sentido. Entonces ya hablamos que la aceleración centrípeta es parte de un vector. Entonces estamos hablando de una magnitud vectorial. Y escalar es cuando solo se habla de un número. No se olvide de eso. Entonces usted ya podría hacer la pregunta número 4. Dice, si un disco de acetato gira con una aceleración centrípeta constante, su velocidad angular cambiará si se aumenta o disminuye el radio de la circunferencia. Y hablamos la otra clase sobre esto, que qué pasaría si la velocidad sigue siendo el mismo y si cambia, ¿qué pasaría? ¿Sería mayor? ¿Sería menor? Entonces puede responder la 4. Y la pregunta número 5 dice, ¿por qué los cuerpos tienden a salir disparados en una dirección tangencial a la trayectoria? ¿Sí?
Aunque yo estoy describiendo una circunferencia, este cuerpo trata de salir recto, ¿no? ¿Por qué se daba eso? Acuérdese, por favor. Y acá dice, en una carrera de gran velocidad, no, por el día de hoy va a ser solo la página 166, ¿sí? Y esta página, junto con esta otra que vamos a hacer la siguiente clase de física, y lo que hagamos en la siguiente hora, me entrega el día que tengamos. Sí, nosotros tenemos qué día de aquí tenemos el viernes, ¿no es cierto? Sí, el viernes. Sí. Ya, Sí, listo. entonces vamos a hacer lo siguiente. Usted tiene que hacer el día de hoy o hasta el viernes, ¿sí? El viernes vamos a hacer estos dos ejercicios y lo que vamos a hacer en la clase, que son algunos ejercicios para que usted entienda. Y todo esto, las dos cosas, el resumen de la clase y lo que hagamos la siguiente hora, me entrega el día viernes, ¿sí? ¿Le parece? ¿Estamos de acuerdo en eso, señor Medina? Me parece justo, está bien. Sí, ya chévere. Entonces usted puede adelantar esta página 166. Si desea, puede ir haciendo esto, aunque le pido que todavía no lo haga porque no hemos hecho ejercicios, porque solo tenemos una hora. ¿Sí? La siguiente clase nos dedicaremos solo a hacer ejercicios para que usted pueda resolver estos dos de su cuaderno y todo lo que hagamos la siguiente clase. Lastimosamente me hubiera gustado que tengamos 2 horas seguidas para poder trabajar, pero no hay ningún problema. Ahora le dimos lo que es la materia, la relación que tiene el rectilíneo con el circular, y la siguiente clase hacemos ejercicios. ¿Les parece? ¿Algún inconveniente con eso? Señor Burgos, ¿todo entendido? Sí, listo. Sí, dicen que lo he entendido. Ya, chéverazo. Sí. Entonces vamos viendo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este de aquí. Sí. Entonces, por ahí sí alcanzamos. Mírala. Si alcanzamos 7 minutos, vamos. En su cuaderno, después de hacer el resumen y todo, poner qué es el movimiento circular uniformemente variado, cuáles son las fórmulas, en qué se parece al rectilíneo uniforme, todo lo que hemos hecho en esta clase, después de hacer su resumen, usted va a poner ejemplos, ¿no? Entonces, copie el primer ejemplo, por favor. Dice, una pelota colgada de una cuerda de 0,5 metros de longitud se balancea en forma circular bajo la influencia de la gravedad, cuando la cuerda forma un ángulo de 20 grados con la vertical. La pelota tiene una rapidez de 1,5 metros sobre segundo. Encontrar la aceleración radial, la aceleración tangencial y la aceleración total en ese instante. ¿Sí? Entonces vamos. ¿Qué nos dice primero? Que el radio es, no, la longitud, el radio es 0,5 metros. Bien, radio 0,5 metros. ¿Sí? Cuando la cuerda forma un ángulo de 20 grados con la vertical, es decir, que la posición angular será igual a 20 grados. La pelota tiene una rapidez de 1,5 metros sobre segundos, es decir, que la velocidad angular, perdón, la velocidad lineal será igual a 1,5 metros sobre segundos. ¿Sí? Encuentre la aceleración centrípeta, la aceleración centrífuga tangencial, ¿sí? Y la aceleración total.
Entonces, esos tres datos me está dando. Entonces, vamos viendo qué fórmulas puedo ocupar para poder hacer. Entonces, mirará, la primera que tengo, aceleración tangencial, o AT, ¿sí? Es igual a velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. ¿Sí? La aceleración total o angular es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. ¿Sí? Vaya copiando. ¿Ya? Y la aceleración tangencial, perdón, la aceleración centrípeta es la siguiente. Entonces, vamos bien. Primero, ¿qué debería hacer para ocupar la fórmula? Verá que aquí tengo velocidad. Yo le voy a poner mi... Ya. Mirará. ¿Qué debería hacer primerito para poder ocupar estas fórmulas? Reemplazar. Reemplazar. Ya, muy bien. Pero ¿cuál es el inconveniente? ¿En qué decíamos que se mide la, la posición angular? ¿Se medía en grados? Radianes. En radianes. Entonces, mire, ¿qué tengo que hacer? Cambiar estos 20 grados a radianes. Primerito. ¿Sí? Y una vez que yo cambie los radianes, los grados a radianes, me hace lo que dice el señor Medina. Solo, ¿me escucha?